Bueno, entonces, compartamos pantalla. Multiplicadores de Lagrange. La idea es la siguiente. Hay un teorema, justamente de Lagrange, que dice que cuando vos tenés una función restringida con una condición y se cumplen ciertas propiedades, eso te asegura que esa función restringida a esa condición, alcanza un extremo. Alcanza un extremo. Entonces, la idea es así. Se llama, vamos a poner así, teorema, o no pongamos nada, pongámoslo así, Lagrange. Lagrange, esto se usa para estudiar extremos condicionados. Entonces, esto lo voy a dar un poquito formal y después lo voy desglosando y explicando bien. Vos tenés una función que está definida en un abierto de, podría ser R2, R3, en general Rn, lo que sea, que va a los reales, y tenés otra función, g, que va, supongamos, del mismo abierto de Rn a R, f y g son continuas y tienen derivadas parciales continuas. Esto muchas veces, si leen algún libro, a veces aparece como f y g son C1. ¿Qué significa esto? Son continuas y tienen derivadas parciales continuas. Si dice C2, lo que significa es que tienen derivadas primeras y segundas continuas. Bien, entonces, si nosotros tomamos un punto x0 en el dominio de f y de g y agarramos g, lo evaluamos en el punto, tomamos una curva de nivel y llamamos a S el conjunto de nivel de G con valor C, o sea, S es G de X y, perdón, G de X0, G de XY igual a C. Con el dominio bien definido y todo eso. Si además se cumple que el gradiente de G en X0 es distinto de 0, entonces todo esto implica que existe un número lambda real tal que el gradiente de f en x0 es lambda por el gradiente de g en x0. Y este es el teorema que uno ve la primera vez y no entiende muy bien de qué se trata todo esto. Lo que dice esto es que el gradiente de f es un múltiplo
del gradiente de G. Ay, me faltó decir la otra parte, que es, o sea, la conclusión, el entonces sería todo esto. Todo eso implica que F restringido a S alcanza extremos, ¿sí? Y entonces eso implica que todo esto. Bueno, esto se puede demostrar, no lo voy a hacer, están en todos los libros, un montón de libros, es bastante usual ya, no hay nada extraño. Así que lo que voy a hacer es voy a ir derecho a un ejemplo, porque ahora tendría que dar un ejemplo donde quede bien claro, bueno, qué es esta S, qué significa F restringido a S. Entonces, bueno, aclaremos todo eso con un ejemplo. Supongamos que tenemos F de R2 a R, con esta definición, F de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Si ustedes ya están cancheros con esto, se darán cuenta que esto es una cosa así, ¿no? X, Y, Z. Y tenemos queremos estudiar extremos de F en la región S, que si nosotros la vemos en el plano XY, es esto de acá, una recta que corta el eje X más U. Bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, esta recta es la recta que cumple Y igual a X más 1. Entonces, si yo quisiera asegurar, por ejemplo, la existencia de extremos en F... Disculpe, Sí. disculpe, profe, me perdí. ¿Por qué la recta vale eso? ¿Por qué pasa por -1? No, esto es enunciado. Esto es enunciado. O sea, yo te doy F y te digo, quiero estudiar F restringido a esta región. Ahora cuando haga un gráfico va a quedar más en claro lo que quiere decir restringido a esa región. Ok. O sea, sería como que en vez de agarrar toda la función, toda esta figura, agarro solamente una sección dada por esta restricción. Esa sería la idea. Pero todo esto es enunciado. Si querés, incluso así quedamos claros, solución. O sea, de atrás de la solución es todo enunciado. Bueno, lo que puedo hacer es, si yo quiero asegurar que existen extremos de F restringido a esa sección, lo que hago es buscar una función G cuyas curvas de nivel sean estas rectas. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, puedo tomar G de XY igual... Hay varias maneras de hacer esto. Una es decir,
tomo g de xy igual a, por ejemplo, y menos x, y tomo las curvas de nivel que son iguales a una constante, y esa constante es 1. Otra manera de hacer esto, otra posibilidad, es tomar g de xy igual a y menos x menos 1, y tomar las curvas de nivel igual a c igual a 0. G de xy es una función, pero si yo me quedo con una curva de nivel o conjunto de nivel, esta de acá, lo que voy a obtener es esto. Bien, entonces, fíjense lo siguiente. ¿Alguna duda hasta acá? Yo no. ¿Los demás? Yo no sabría decirle, ahora voy a abrir en la compu voy a abrir el apunte, porque por ahí me pasó como el compañero, no sabía de dónde salía y era parte del enunciado, entonces no había entendido eso. Ok. Entonces, bueno, hay varias maneras de hacer esto, ¿sí? Hay un montón de maneras. Pero, nada, si uno tratara de, por ejemplo, ¿cómo escribo f de xy restringido a S, a la superficie S? Bueno, lo que tengo que hacer es tomar esta recta. Entonces tengo que agarrar la función f y reemplazar reemplazar y por esto de acá. Entonces eso me va a dar, yo tenía originalmente x cuadrado más y cuadrado, entonces en vez de poner y cuadrado pongo ¿siguen ahí conmigo? Sí. Sí. Bien. Sí. Estoy teniendo, como verán, estoy teniendo una ligera... ¿Se calmó? Parece que sí. Bien. Entonces, y lo reemplazo por x más 1 al cuadrado. Bueno, y si desarrollo esto, ustedes pueden ver que esta es una parábola. 2x cuadrado más 2x más 1. Por otro lado, yo ahora necesito calcular el gradiente de f y el gradiente de g. El gradiente de f es 2x, 2y, y el gradiente de g es, esto es menos 1,
1. Entonces, si uso el teorema dice esto, en un punto x0, eso me da esto. Y si ahora escribo, esto es un sistema de ecuaciones que queda así, 2x0 igual a menos lambda y 2y0 igual a lambda. Entonces, fíjense, si ustedes despejan, acá pueden despejar menos 2x0 igual a lambda. Entonces, igualando esta ecuación con esta, les queda menos 2x0 igual a menos 2, igual a 2y0. Entonces, esto les queda en x0 igual a menos y0, por ejemplo. Ahora, los puntos, o si quieren al revés, que por ahí es más claro, dejo el menos del otro lado. Y0 igual a menos x0. Los puntos que cumplen esto son los que están en una recta por acá. Esta es la recta y igual menos x. De manera que el extremo va a estar en la intersección de S y igual menos x. Ese punto, ese puntito que está ahí, ustedes pueden hacer una cuentita, o si quieren la hacemos nosotros, ¿no? Fíjense, tenemos por un lado la recta y igual menos x, y por el otro lado la recta y igual x más 1. Si nosotros igualamos esto, esto nos da menos x igual a x más 1, y esto da x igual a menos 1/2. Y si yo reemplazo el menos 1/2 acá, por ejemplo, o más fácil acá, ¿no? Me queda y igual a 1/2. Entonces, la intersección de esas dos rectas está acá en el punto menos 1/2, 1/2. Bueno, ¿y con esto qué? Bueno, yo ya tengo el punto x0. Hay un montón de maneras de hacer esto. El punto x0 del teorema es el par x0 y 0, es menos 1/2, 1/2. Y yo estoy cumpliendo todas las hipótesis del teorema. A ver, fíjense, gradiente de f en x0 y 0 es gradiente, ¿dónde está el gradiente? Acá, 2x, 2y, y esto lo tengo que evaluar en menos 1/2, 1/2. Esto me da menos 1, 1. Y gradiente de g en x0 y 0,
Bueno, gradiente de G es menos 1, 1. Así que, nada, el teorema se va a estar cumpliendo para lambda, o sea, gradiente de F en x0 y 0 es igual a lambda, gradiente de G en x0 y 0, con lambda igual a 1. Y bueno, ustedes pueden ver que se cumplen, todas estas hipótesis se cumplen. F y G son continuas, tienen derivadas parciales continuas. El punto x0 que estamos tomando pertenece al dominio de F y de G, ¿sí? Por eso yo acá busqué la intersección, ¿sí? Porque quiero un punto que pertenezca al dominio de los dos. Esta es la definición del conjunto de nivel. El gradiente evaluado en el punto es 0. Así que el teorema nos garantiza que F restringido a S alcanza extremos. Si nosotros miramos F restringido a S, que es esto de acá, y uno grafica esto es una parábola sonriente. Así que las parábolas sonrientes tienen mínimos. Entonces, es por esto que podemos saber que hay una sutileza acá, tengan cuidado. Acá dice F restringido a S alcanza extremos, pero no dice si esos extremos son máximos o mínimos. No sabemos si son máximos o mínimos. Para saber si son máximos o mínimos tengo que hacer otro análisis, ¿sí? Entonces, uno de esos análisis es estudiar, bueno, cómo es F restringido a S. A veces, cuando uno hace esto, de restringir una función a un subconjunto, la expresión que queda es muy, muy complicada y no es tan evidente como esto. Pero acá, fíjense, yo obtuve que F restringido a S es 2x cuadrado más 2x más 2x más 1. Esto salió de F era esto. Esto salió de reemplazar y por x más 1, ¿sí? Y fíjense que el extremo se da para x igual menos 1 medio. Bueno, si esto es cierto, esta parábola debería tener... Nosotros ya sabemos por el signo de este término que la parábola va hacia arriba, así que si eso es cierto, este debería ser el mínimo. Bueno, hagamos una cuentita rápida a ver si es el mínimo. Una manera de hacer eso es derivando, ¿no? Si yo derivo, como hacemos en dos variables, que tomamos el gradiente y lo igualamos a 0, bueno, en una variable derivamos y igualamos la derivada a 0 y eso nos da los puntos críticos, ¿no? Entonces yo hago la derivada de f restringido a s, la derivada de f restringida a s con respecto a x, eso me da 4x más 2, y si yo igualo a 0, busco puntos críticos, entonces me queda 4x igual a menos 2, o sea, x igual a menos 1 medio.
Bueno, eso quiere decir que, bueno, por otro lado también podemos calcular cuánto vale esa función restringida a S en x igual a menos un medio. Debería darnos algo que está ahí, vamos a ver qué da. Entonces, nada, reemplazo. Hago 2 por menos un medio al cuadrado, más 2 por menos un medio más 1. Esto me da, este con este se simplifican, acá me queda menos 1 más 1, se van. Y acá me queda menos un medio al cuadrado es un cuarto por 2 es un medio. ¿Sí? Que coincide, por supuesto, con este punto de acá. Así que esta parábola es la parábola que tiene x menos un medio e y un medio, tiene el mínimo acá, y después es así. Ahora, todo esto viene de una función que vive en R3. Entonces, la pregunta es, ¿tendré alguna chance de ver esto un poco más parecido a lo que a la definición original? O sea, qué sé yo, f es una curva en R3, ¿cómo veo esto en R3? Bueno, si ustedes meten todo esto al GeoGebra y calculan los, ¿cómo se llama? Calculan las intersecciones y qué sé yo, lo que van a ver, ahí les paso la imagen. Vamos a guardar esto. Yo lo tengo por acá. Notas. El resultado que obtienen es este. Esto, la función original es esta, f de xy. Esta curva negra que aparece acá es f de xy restringido a s, y esto que está acá en el piso es s, ¿no? Este es el eje x, este es el eje y este es el eje z. ¿Sí? Y bueno, ese punto que está ahí, que yo no sé si se llega a ver bien. Este puntito de acá, vamos a hacer un rosa. Ese punto es el que encontré recién. Menos un medio. Y la coordenada la tercera coordenada la calculo de evaluar esta función en menos un medio. Si la quiero calcular, f en menos un medio me da menos un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Esto es un cuarto más un cuarto, que es un medio. Así que este punto es menos un medio, un medio, un medio. Entonces, la idea para entender esto es tratar de reproducir estos pasos que acabo de hacer, que si se fijan es como, las cuentas no son complicadas. Lo que es complicado por ahí es entender el concepto. Bueno, esto hay que tratar de reproducirlo y pensar bien qué es lo que
está haciendo. De todas maneras, creo que este ejemplo es bastante claro, ¿no? O sea, lo que hicimos fue tomar la función f, restringirla a los puntos del dominio de S, que son todos estos que están acá. Entonces es como si vos cortaras con el plano S. Entonces eso te da esta parábola, que es esto que escribimos como f de xy restringido a S. Ahí en el gráfico ya vemos que esto tiene un mínimo, pero si usamos el teorema de Lagrange, el teorema de Lagrange es más abstracto, uno no tiene que graficar ni ver nada, simplemente va abstracto, en realidad es bastante geométrico, ¿no? Porque están los gradientes, pero bueno, acá uno ve que coincide lo que dice el teorema con lo que efectivamente pasa. ¿Alguna pregunta? No, Bueno, fenómeno. Esto lo entendí, me quedó claro, pero ¿dónde estaría el multiplicador de Lagrange? ¿O todavía no Bueno, llegamos a eso? ¿perdón? ¿O todavía no llegamos a eso? Sí, yo de hecho acá les puse lambda es igual a 1. Ah, como igual a 1 lambda. Lambda igual a 1. Bien. Entonces, el multiplicador tiene una relación con el gradiente de la función, ¿no? Como para entenderlo, ¿no? Para entender Con el los concepto. gradientes, sí. Sí, sí. Acordate, sí, hay una interpretación geométrica linda acá, que es que como el gradiente te indica la dirección de máximo crecimiento, si vos tenés que dos cosas tienen el mismo gradiente en un punto dado, es como que las dos crecen en la misma dirección, ¿no? Fíjate que acá los gradientes te dan iguales, ¿sí? Hay otros casos donde, por ejemplo, lambda podría darte 2. Entonces, eso es como una manera, de relacionarte el crecimiento de f con el crecimiento de g, ¿sí? Eso después lo vamos a ver en ejemplos un poquito más elaborados. Ok. Bueno, pasemos al otro tema.